Qué gusto poder saludarte en este hermoso día. Te saluda el pastor Luis Gómez del Ministerio Apostólico y Profético Casa de Libertad. Qué privilegio poder una vez más dirigirme a través de este audio video y poder instruir, pero también liberar una enseñanza que puede edificar tu vida. El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios bajo el lema la importancia de la paternidad espiritual y sus beneficios. En los momentos en los que en nuestra vida cotidiana comenzamos a analizar cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra crianza y cuánto han podido contribuir nuestros padres en esa crianza, podemos notar que en el evento en el que nuestros padres fueron presentes y estuvieron allí con cada uno de nosotros, instruyéndonos, enseñándonos, formándonos, capacitándonos, incluso corrigiéndonos, creo que a diferencia de aquellos que no tuvieron esa figura paterna, es evidente el poder notar que en muchos de estos casos existirá una afectación en lo que a paternidad corresponde. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Y en el reino de Dios no solamente necesitamos salvación. En el reino no solamente necesitamos congregarnos y conocimiento bíblico. También es necesario que nosotros en el reino experimentemos procesos de formación, que muchos de ellos nos los va a brindar nuestra cobertura, quien además nos brindará corrección a fin de que nosotros como creyentes podamos alcanzar el grado de madurez que Cristo quiere formar y establecer en cada uno de nosotros. Puedo entender que la paternidad espiritual no consiste simplemente en tener a una persona que nos diga qué hacer y qué no hacer. Una paternidad es una relación de formación espiritual en la que alguien más maduro en la fe nos acompaña, nos enseña, nos corrige, nos afirma, nos ayuda a desarrollar el propósito que Dios ha depositado dentro de nuestras vidas. En otras palabras, un padre tiene la capacidad de descodificar al hijo. El apóstol Pablo podría decirle a los corintios: yo os engendré por medio del Evangelio. Y él no estaba hablando de una relación de control, sino de una relación de formación espiritual. La paternidad espiritual no busca producir seguidores de un hombre. La paternidad espiritual busca formar hijos maduros que conozcan y obedezcan a Dios. Pero es importante saber en realidad qué es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual no es más que una relación de discípulo, de formación, de cuidado y de madurez dentro de la fe. Un padre espiritual nunca va a reemplazar a Dios Padre. Dios es nuestro Padre celestial, y las personas que ejercen paternidad espiritual simplemente participan en el proceso mediante el cual Dios forma nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto establece un principio muy importante, y es que un verdadero padre no dice sígueme a mí. Un verdadero padre dice sígueme mientras yo sigo a Cristo. Alabado sea Dios. Lo segundo que quiero que puedas entender referente a paternidad y a sus beneficios es
que la paternidad espiritual produce identidad. Uno de los grandes problemas de muchas personas es que quieren ejercer autoridad sin haber desarrollado identidad. Un hijo que no conoce su identidad puede vivir buscando constantemente aprobación, porque lo contrario, al no tener la identidad revelada, es que ese hijo va a carecer no solamente de identidad, sino que la ausencia de la misma puede ser alimentada por medio del rechazo o por medio de la ausencia que puede generarse en lo profundo del alma y que de alguna u otra forma tratará de buscar la aprobación de los hombres. Pero cuando entendemos quiénes somos en Dios, dejamos de vivir para demostrar nuestro valor. Jesús escuchó en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 17. Él escuchó cuando el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Antes de Jesús comenzar públicamente su ministerio, Jesús recibió una afirmación de identidad del Padre hacia él. Es triste ver cómo mucha gente hoy en día quiere ejercer ministerio sin antes estar sujeto a una autoridad. Ejercer ministerio sin antes ser formado e instruido. Y hay un principio elemental que tú tienes que saber y desarrollar. Y es que la identidad procede a la asignación. Antes de hacer grandes cosas para Dios, necesitamos saber que pertenecemos a Dios. Porque la paternidad espiritual saludable es aquella que ayuda a una persona a descubrir ¿qué? ¿Quién es? ¿Qué dones tiene? ¿Qué necesita desarrollar? ¿Qué debe corregir? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Y cómo puede poner a disposición del reino aquellas cosas como dones y atributos que Dios le ha entregado? Número 3, la paternidad espiritual trae formación. Una persona puede tener dones y todavía necesitar carácter. Puede tener un llamado, pero todavía necesita disciplina. Una persona puede tener talento, pero todavía necesita alcanzar un nivel de madurez. Por eso es que Pablo escribió en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y hay una diferencia entre tener una herencia y estar preparado para administrarla. Lo voy a volver a repetir. Existe una diferencia muy grande en recibir una herencia y en estar preparado para administrarla. En otras palabras, para ser verdaderos mayordomos de lo que Dios nos quiere entregar. La pregunta es: si Dios te entrega herencia, ¿estarás dispuesto a administrarla correctamente? Y no solamente te hablo de lo ministerial, sino de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu lugar de trabajo. Dios te ha brindado oportunidades para que en esos lugares reveles en realidad quién eres. La pregunta es: ¿has administrado lo que Dios te ha dado? Dios puede darte una promesa hoy, pero utilizar un proceso para prepararte para ella. Alabado sea Dios. Y de esta manera es la forma en la que Dios actúa, obra e interviene en nuestras vidas. Dios te da una promesa, pero para el cumplimiento de la promesa tienes que ser tratado, tienes que ser formado, tienes que ser preparado.
Y en esos momentos Dios utiliza la paternidad para que el padre o la madre espiritual que Dios te ha puesto sean los instrumentos de formación y de preparación para ver el cumplimiento de aquello que Dios te ha dicho. Unos padres espirituales ayudan a formar aquello que el talento por sí solo no puede producir, y que es carácter. Número 4, el padre espiritual corrige. Y este es un tema que no le gusta a mucha gente. Con mi esposa lo hablamos. Cuando ministerialmente decimos vulgarmente, nos le metemos al rancho, hay mucha gente que no le gusta. Por eso es que hemos entendido que en la iglesia hay, bendito sea Dios, hay hijos, pero también hay bastardos. El bastardo es aquel que no acepta paternidad, es aquel que no acepta estar sujeto. Como la diferencia que la palabra de Dios hace entre las ovejas y las cabras. Y cuando tú entiendes o te revela la paternidad, sabrás que la corrección de un padre no es que el padre o la madre no gusta de ti, no aprueba tus iniciativas. La corrección de un padre no es más que otra cosa que pulir algo que está dentro de ti, que necesita ser transformado para que cuando sea exhibido pueda cumplir con la asignación con la que Dios ha decidido escogerte, seleccionarte y colocar eso dentro de ti. Lastimosamente, vivimos en una generación que muchas veces quieren recibir afirmación, pero quieren rechazar la corrección. Sin embargo, cuando hablamos de paternidad tenemos que entender que la corrección es parte del amor. Por eso es que la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 11 dice: porque Jehová al que ama castiga y corrige, como el padre a quien ama instruye. Una verdadera relación espiritual no solamente te dice que bien lo estás haciendo, y hay gente que le gusta escuchar que lo estén afirmando constantemente. No está mal afirmar, pero también se puede decir: esto necesitas cambiarlo. Y un padre muchas veces pareciera que te fuera a estorbar, y no es que te esté estorbando, es que te está corrigiendo. El padre muchas veces te va a decir: tú necesitas cambiar esto. La corrección correcta no destruye la identidad, corrige el comportamiento para proteger algo tan esencial que es el propósito de Dios en tu vida. Por eso es que aún nosotros como pastores tenemos que entender que la corrección sin amor hiere. El amor sin corrección malcría. Tú tienes hijos, los amas, pero no lo corriges. Estás criando un hijo. Estás malcriando un hijo. Pero es que yo lo amo. Pero el hecho de que tú lo ames no significa que no lo vas a corregir. Porque existe una responsabilidad como padre biológico de corregir, de instruir, de formar a nuestros hijos. Espiritualmente sucede lo mismo. Es triste ver cómo gente dentro de la iglesia le cuesta aceptar paternidad. Por eso es tan necesario, y el Espíritu de Dios me ha traído para traer esta palabra a tu vida, este devocional que pueda ministrar tu espíritu para que ya no seas un, bendito Dios, un bastardo, sino que seas un hijo que tiene identidad, que camina bajo una paternidad verdadera, bajo una maternidad a quien Dios ha puesto en la iglesia donde tú te congregas.
Lo quinto que quiero enseñarte es que la paternidad espiritual ayuda a discernir el propósito. Por eso dentro de la introducción te dije que un padre te descodifica. Muchas veces una persona puede tener un llamado, pero no sabe cómo desarrollarlo. Y bíblicamente hay hombres y mujeres que lo experimentaron. Moisés necesitó de Jetro. Josué caminó detrás de Moisés. Eliseo caminó detrás de Elías. Timoteo fue formado por Pablo. Pablo fue formado por Gamaliel. Y no significa que Dios no pueda hablarles directamente. Significa que Dios también utiliza relaciones para formar personas. Como el caso de estos hombres que te acabo de mencionar y que muchos en la Biblia vivieron esta experiencia. Hay cosas que Dios te revela en la identidad con Él y hay otras que aprendes caminando con personas maduras. Porque una persona madura te va a hablarte de su experiencia. Y en eso consiste aún la paternidad. De que tú no puedas cometer los mismos errores que cometió el padre. Tú que eres padre o madre de familia, creo que una de tus mayores anhelos es que tus hijos no tengan que atravesar lo que tú atravesaste. Los padres espirituales también anhelamos lo mismo. Anhelamos que nuestros hijos no pasen y no cometan nuestros errores. Anhelamos que nuestros hijos no vivan las experiencias que nosotros vivimos. Como padres espirituales, una de las cosas que más vamos a anhelar es que nuestros hijos puedan transitar y caminar por ese camino de libertad a la que Cristo le ha llamado. Lo sexto que te quiero decir es que la paternidad espiritual produce cobertura. Y la cobertura espiritual no significa que una persona se convierta en el dueño de tu vida o a quien tienes que decirle todo lo que vas a hacer, todos los movimientos que vas a hacer, si voy al baño, si salgo del baño, si voy al centro comercial. No se trata de eso. Eso te lo vende la religión para que no haya una sujeción a cobertura. La paternidad espiritual que produce cobertura significa que debes de caminar bajo principios de consejo. No sé qué hacer. Acudo a mi pastor, a mi padre, a mi madre espiritual por un consejo. Necesito una enseñanza. Necesito rendir cuentas. Necesito de su oración, de su corrección, de su acompañamiento. Necesito que me ordene espiritualmente, que entre a mi casa, que vea mi condición, que vea en mi vida qué está mal, qué está bien, que venga a mi negocio, que vean que estoy fallando. Eso habla de una relación de padre a hijo. Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: en la multitud de consejos hay seguridad y sabiduría. Por eso es que una persona aislada puede interpretar sus decisiones únicamente desde su propia perspectiva. Pero un corazón enseñable va a permitir recibir consejos. Número 7. La paternidad espiritual enseña a honrar. Y la honra es un principio bíblico. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice: y nos enseña a reconocer y a estimar a quienes trabajan espiritualmente entre nosotros y por nosotros. La honra no significa idolatrar. La honra significa reconocer el valor, el trabajo y la autoridad que Dios ha permitido que una persona ejerza sobre nosotros. Pero debemos establecer un límite. Ningún líder espiritual ocupa el lugar que le pertenece exclusivamente a Jesucristo, al Padre o al Espíritu Santo. Una verdadera paternidad espiritual, mis amados, saludable, es aquella que siempre conduce a Cristo. Lastimosamente,
hoy han tomado de la paternidad una doctrina y han estado adoctrinando a la gente a tal punto que quieren manipular por medio de la paternidad. Pero la manipulación no es para llevar al hombre a Cristo, sino es para convertirse en ídolos de una congregación o de una grey o de un pueblo. Que Dios nos libre de convertirnos o de caminar con la motivación de creer que ser padre espiritualmente nos va a llevar a buscar no solamente la aprobación, sino que un pueblo nos pueda llegar a idolatrar. Que Dios nos guarde de eso. Y con esto quiero cerrar, porque es menester saber que aún hay unos beneficios que genera una paternidad espiritual. Y uno de ellos es que produce madurez. Ayuda a pasar de ser un creyente dependiente a convertirte en un discípulo maduro. Pero también te lleva a desarrollar carácter. No solamente trabaja con los dones, sino con las áreas internas que necesitan transformación. Un beneficio de ello es que te va a ayudar a evitar errores, porque la persona madura puede advertirte peligros que alguien joven espiritualmente todavía no reconoce, pero que si obedece no lo va a no lo cometerá. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta de él. Y los padres que Dios ha puesto, Dios los ha dotado de sabiduría, ya sea por las experiencias personales o por las experiencias adquiridas de tantas consejerías y de procesos que han experimentado para saber corregirte. Pero también facilitan el crecimiento ministerial. Los dones, óigame bien, necesitan ser formados para ser utilizados correctamente, no para tergiversar y manipular por medio de un don. Es que como pastores tenemos una responsabilidad delante de la iglesia. Yo me estoy dirigiendo a CDL. Con mi esposa tenemos una responsabilidad delante de Dios para con ustedes. Y nuestra responsabilidad es revelarle a Cristo, llevarlos a que usted pueda acercarse, caminar, agradarle, obedecerle, santificarse para Él, vivir un verdadero evangelio, caminar por ese camino hacia el cual Dios le ha llamado. Beneficios adicionales es que la paternidad genera sentido de pertenencia. El discípulo entiende que forma parte de una familia espiritual, que esa familia espiritual tiene una visión, tiene una asignación. En nuestro caso es Isaías 61. Cuando tú perteneces a una cobertura y una paternidad, tú vas a tener ese sentido de pertenencia. No es lo mismo que alguien valore algo que le ha costado a que lo tenga alguien que no le costó. No le va a dar la misma importancia. Y es por eso que como hijos de CDL tenemos que amar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger, tenemos que tener sentido de pertenencia, si en realidad se nos ha revelado paternidad y cobertura. Otro beneficio es que fortalece la disciplina, dado a que la paternidad te enseña responsabilidad, constancia y compromiso. Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y ustedes ven en sus pastores qué cosas pueden imitar. Te sirve para preparar, para liderar. Quien aprende a ser hijo correctamente puede aprender a ejercer liderazgo correctamente. Pero también te va a permitir a reproducir lo recibido. Pablo formó a Timoteo y Timoteo pudo formar a otros. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo dijo: lo que has oído de mí, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que Pablo estaba diciendo era: yo te enseñé, pero tú también enseña a otros. Y aquí empieza a operar una cadena. Gamaliel, Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Y con esto quiero cerrar, porque hay un peligro aún de estar fuera de una
cobertura y de una paternidad. Tú tienes que saber que Dios ha provisto a pastores para que cuiden de ti, para que formen, para que te instruyan. Y es precisamente lo que Dios está demandando, que tú puedas caminar bajo ese principio de paternidad, para que no puedan existir consecuencias que puedan llevar incluso a destruir tu vida y tu propósito. Yo espero que esta palabra pueda bendecir tu vida y que puedas entender que paternidad y cobertura son tan necesarias para el reino que genera una expansión de hijos verdaderos e idóneos que agradarán al corazón del Padre. Oro a Dios para que su Espíritu Santo se pueda revelar a tu vida y que puedas entender que no basta con recibir una palabra, hay que desarrollar carácter. No basta con tener un don, hay que aprender a administrarlo. No basta con tener un llamado, hay que permitir que Dios forme nuestras vidas. No basta con querer liderar. Primero debemos aprender a caminar como Dios. La paternidad espiritual correcta no reemplaza la relación con Dios. Ayuda a formar nuestra vida para caminar correctamente con Dios. Hoy declaro sobre tu vida que Dios te dará el corazón de un hijo para que aprendas a obedecer y a recibir corrección y crecer. Hoy declaro sobre tu vida que Dios no solamente quiere darte una plataforma, Él quiere darte una formación para sostenerla. El don puede abrirte una puerta, pero el carácter determina cuánto tiempo podrás permanecer dentro de ella. La paternidad espiritual no produce dependencia del hombre, produce madurez en Cristo Jesús. Un hijo que no acepta corrección difícilmente podrá convertirse en un padre que forme correctamente. Y por último, no busques solamente quien puede impulsarte, busca quien pueda formarte. El verdadero padre espiritual no compite con sus hijos, lo prepara para que ellos superen incluso ese padre. Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me permite dirigirme a este pueblo. A cada persona que ha de escuchar este mensaje, te pido que revelación de paternidad y de cobertura sean sobre ellos, para que ellos puedan caminar por este camino en el que tú has preparado, Señor, de guiarles, de llevarles, de corregirles, de enseñarles, incluso de instruirles, para que puedan desarrollar su propósito en esta tierra. En el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias. Amén. Que Dios te bendiga. En una próxima oportunidad nos volvemos a ver. Bendiciones.